Palabra y escudriñarla, que tú nos guíes, Jesús, a conocer cada vez más de lo que tienes para nosotros, en tu nombre, así sea, amén. Estamos en el año Fructifica y Florece, ¿no? Y esto da mucho más de 52 semanas para conocer que Dios quiere que demos fruto en todas las áreas, Dios quiere que podamos florecer, Dios quiere que no demos mal fruto, Dios quiere que cuando des un buen fruto sea podado y des más fruto. Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y el domingo pasado estábamos hablando, ¿recuerdan? Del fruto de justicia. El fruto de justicia no solamente es aprender a defender al inválido, al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al migrante, sino que podamos hacer frutos de justicia, que es hacer la paz con los demás. ¡Uy, qué difícil! Trabajar con la gente difícil de amar. Y hablábamos y explicamos algunas cosas. Si te interesa, está esta plática en nuestra página de YouTube, El Lugar de los Hijos. Ahí lo puedes encontrar. Hoy vamos a seguir hablando sobre justicia porque es muy amplio. Durante este mes de febrero hemos mencionado que nuestro versículo para memorizar, que es Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él ama al que hace justicia, bendice al que hace justicia, al justo le libra del mal. Y tú puedes encontrar muchas características del tema justicia con respecto a Dios. De hecho, muchas de las cosas que vamos a vivir en nuestra vida son injusticias, ¿no? La vida no es justa, el trato de mucha gente es injusto. Puede hoy haber un gol de campo que es injusto con el equipo al que le íbamos, y hoy no se vale. No es justo que me paré temprano y llegué tarde. No es justo que me puse a ahorrar y me aumentaron el impuesto. ¿A alguien le ha pasado? ¿No? Va a haber muchas injusticias en nuestra vida y es bueno que entendamos qué es el fruto de justicia, qué significa la justicia de acuerdo a Dios, que veamos por qué Dios es justo y recto. Y también veamos los tipos de justicia que existen. Esto lo estaremos viendo en las entregas. No basta con que seamos creyentes, tenemos que ser relevantes como iglesia, como comunidad, como hijos de Dios, a nuestra comunidad y hacer justicia. Ojo, no es ser justicieros y sacar la Biblia para dar bibliazos. Es en medio del dolor, en medio de la escasez de otra persona, suplir. Porque a Jehová presta el que le da al pobre. Eso es parte de la justicia. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños en la cárcel, en la enfermedad, a mí me lo hiciste. Esos son frutos de justicia. Pero lo vamos a seguir hablando. Antes de seguir profundizando en lo que son los frutos de justicia, hoy vamos a hablar de la justicia de Dios. Uy, es un tema muy amplio. De hecho, es un tema doctrinal. La justicia de Dios. Así se llama esta entrega. La justicia de Dios es la otra parte del carácter de Dios. Es una de las características primordiales. Conocemos a Dios que es amor, pero conocemos que también Dios es justo, que aplica justicia, que ama la justicia, ama la verdad. Cuando nosotros tenemos un entendimiento completo de quién es Dios, de su carácter, nos va a llevar a adorar al Dios de la Biblia. El problema es de que podemos romantizar que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y cuando pasa algo en nuestra vida, que Dios es justo siempre y nunca es injusto en nuestra vida, podemos hasta empezar a dudar de Él, porque Dios, ¿por qué yo que me porto bien me va mal? Y a este tipo que ni siquiera te busca, le va bien. Y entonces, si no conocemos el carácter de Dios, que es justo y recto, puede que hasta dudemos de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que dudes de Dios? ¿En serio, Dios? ¿Por qué lo haces? ¿No? Por eso es importante conocer el carácter de Dios con respecto a su justicia. Y vamos a leer muchos versículos. Entonces, vamos a encarrerarnos. Está dividida esta plática en tres partes. Número 1, conocer que Dios es justo y cómo la Biblia lo menciona. Tú puedes encontrar más de 300 referencias donde Dios es justo, es recto, ama justicia, de hecho odia al que hace injusticia, y todas las características de Dios con respecto a la justicia son demasiadas. Aquí solamente vamos a ver algunos. Por ejemplo, acompáñenme al libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio
32 y vamos a hacer como esgrima. Versículo 32, de capítulo 32, versículo 4. Voy a pasar con algunas personas porque me gusta hacer esto. 32, 4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Estoy leyendo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dios es justo, ¿no? Reina Valera, ¿quién tiene Reina Valera? Ok. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es justo, Él es recto. No hay iniquidad en Él. Él es roca, es inamovible. Una característica de Dios es que es inamovible, es justo. Por tal motivo tenemos que entender que también nosotros tenemos que aprender a ser justos. Tenemos que ver que lo que Dios nos da no es injusto. ¿Por qué le diste más talentos y a mí no? ¿Por qué a Él le diste más tiempo de vida y a mi familiar no? Oye, eso es fuerte. Él es una roca, Él es justo y no hace las cosas mal. Job 4:17, un hombre que vivió el dolor y que pudo observar esta situación. Job 4:17. Y igual en un momento más esgrima. Uy, lo que quiero ganar. Quien ya lo tiene para que nos ayude. Es una pregunta que hace Job a la gente que está a tu alrededor y dice así. ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? ¿Realmente un hombre puede ser más justo que Dios? ¿Un mortal puede ser más justo que Dios? Ay, si yo fuera Dios, haría más cosas. No, Dios tiene esta capacidad de ser justo. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No. Pero vayamos a Salmo capítulo 7, versículo 9. Aquí, este ya fue más rápido, ¿no? Salmo capítulo 7, versículo 9. Salmo capítulo 7, versículo 9. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú a los justos, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios en su amor nos crea. Dios en su amor manda a Jesús por nosotros. Y Dios en su justicia va a probar nuestros corazones y pensamientos. Eso es una realidad. Dios va a ver qué obras de justicia hicimos y qué obras no son de justicia, fueron de venganza. Eso es algo importante, conocer la realidad de quién es Dios. Pero también podemos ver en Salmo capítulo 11, versículo 7, otra de las características, lo que Él ama. ¿Quién tiene Salmo 11? Ok, aquí, Salmo 11, versículo 7, ok. Versículo. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro, purificada 7 veces. Muchas gracias. Porque Dios ama la justicia. Dios ama la justicia y el hombre recto mirará su rostro. O sea, no solamente es una característica de Dios, no es algo que Dios hace, es algo que Dios ama. Dios ama la justicia. En un mundo donde la gente es injusta, el gobierno, las decisiones, hasta uno mismo es injusto, Dios quiere que sepamos que Él ama la justicia. Eso es algo fuerte. Pregúntate, ¿hago obras de justicia? ¿Me soy justo con los demás? ¿Soy recto? ¿No estoy torcido? ¿No estoy haciendo cosas malas? Eso es algo muy particular. No solamente ahí, vamos con otro salmo, Salmo 116:5, mucho más adelante, Salmo 116, versículo 5. Yo ya lo encontré y quien me ayuda habla de las características de Dios. Ok, así cámara, sígueme.
Clemente es Jehová y justo, si misericordioso es nuestro Dios. Clemente tiene que ver con misericordia, es justo. Sí, clemente es Jehová, justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Cuando veas la palabra justicia en la Biblia, eso lo vamos a ver en 2 clases más, habla de obediencia a la ley, pero también habla de la forma de caminar y de pensar cuando hablamos de justicia. Por eso no solamente es crear juicios de valor, sino aplicarte en la palabra de Dios. Ese es todo un tema muy particular. Es clemente y misericordioso. La misericordia es parte de la justicia de Dios. Vamos a verlo un poquito más adelante. Otro versículo, Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Esgrima. Ay, lo logré. 45, 21. ¿Quién nos ayuda? Ok, Raquel. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. En los demás versículos vemos cómo el salmista, Job y otras personas empiezan a hablar de Dios. Este es de los pocos versículos que escuchamos que Dios dice de sí mismo, yo soy justo. A través del profeta Isaías, cuando está hablando sobre los ídolos de Babilonia, empieza a hablar al pueblo de Israel y dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Está hablando Dios mismo y dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Dios es justo y lo afirma. Por eso tenemos que vivir de acuerdo a su justicia, de acuerdo a las obras de justicia que Él nos pide. Dios quiere que seamos justos y empieza a mencionar en Isaías, yo soy justo. Y después dice, y salvador. Eso es fuerte. Hemos enseñado a la gente que Dios es amor y no está mal, pero también es justo. Y quienes no acepten el amor de Jesús, en la justicia de Dios, va a haber una consecuencia. Eso es fuerte. Cuando entendemos, eso es el evangelio, las buenas nuevas. Y entre más vamos profundizando, la justicia de Dios siempre nos va a llevar a la cruz. Ese es el pináculo, el final de la justicia de Dios, pero no me voy a adelantar aunque ya me emocioné. Vamos al último versículo de muchos que hay en la Biblia que hablan sobre Dios y su característica, su carácter de justicia, que es Juan 17, 25. ¿Qué dice Jesús? Ya escuchamos profetas, ya escuchamos salmistas, pero ¿qué dice Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 25. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Está en su momento de oración con los discípulos. ¿Y quién lo tiene? 17, 25. Ok, la cámara va a tener que mostrar hasta dónde voy. 17, 25 dice así. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Padre justo, Jesús dice que el mundo no te ha conocido. Jesús menciona que su Padre es justo, aunque versículos después de ese momento dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él conocía que papá es justo, pero en su calidad humana, de repente, llegaba a dudar de ciertas circunstancias. Y nos va a pasar a nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es justo y bueno? Sí, pero cuando estamos en el problema de ¿dónde está el dinero? Dios, tengo salud acá quebrantada. Se vale quebrantarnos, pero eso no implica que dudemos del amor de Dios y de su justicia. ¿Cuántos todavía han vivido una situación donde no han visto por completo la justicia de Dios y tienes ganas de ya ver, Dios, ya, resuelve, ya, ¿cuándo lo harás? Sé que a lo mejor en la otra vida, pero aquí quiero verlo. ¿Cuántos tienen ganas de ver eso? Pero cuando hablemos de justicia, pidamos misericordia, porque es todo un tema, Hay más versículos que hablan del carácter de Dios como justo, como juez, como el que ama justicia, como el que practica la justicia, como el que se agrada de los justos. Por eso Dios
habla mucho de su justicia, porque la justicia, vamos al segundo punto, Dios es justo, la Biblia habla de esto, pero ¿qué es la justicia de Dios? Es la característica principal después del amor que muestran otros atributos divinos. Es la característica principal después del amor que muestran otros atributos divinos. De estos te voy a decir solamente 5. Dios es justo porque expresa su santidad, la justicia. Dios es justo porque muestra la santidad cuando hace justicia. ¿Qué es la santidad? Es la ausencia de pecado, ausencia de maldad, ausencia de injusticia. Dios está separado del pecado y de la injusticia. Dios jamás va a ser injusto. Oye, pero ¿por qué así nos va aquí y allá hubo un tsunami? ¿Por qué así nos pasa a nosotros y allá les pasa a otros? Dios sigue siendo justo, aunque no lo lleguemos a comprender. Y eso es algo que puede afectar tu fe y tu vida como creyente, como hija e hijo de Dios, si no entendemos esto. Vamos a un versículo, por ejemplo, Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. La justicia de Dios, o porque Dios es justo, nos mueve hacia su santidad. Esto lo empiezan a hablar algunos seres vivientes y se empieza a dar la visión de Juan. ¿Quién tiene? Apocalipsis 4:8. ¿Ok? Dice así. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué hermosa voz. Así, Santo, Santo, Santo. La justicia de Dios revela su santidad. Su santidad nos va a llevar a ver su justicia. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y por ende, sin su justicia no podemos pasar para ver a Dios. La justicia de Dios va ligada a su santidad. Dios no puede ser corrupto, malo, gacho, no puede ser parcial con otros, a unos sí y a otros no. Esta parte de la santidad nos muestra a Dios. De hecho, nos pide constantemente: sed santos como vuestro Padre es santo. Apliquen justicia y hagan justicia con los demás. Nos está pidiendo lo mismo. Los frutos de justicia tienen que ver también con aprender a vivir en santidad, porque Dios es santo. No solamente es santo, la santidad es la base de su justicia y Dios está separado del pecado y la injusticia, y es una de las características de por qué Dios es justo. Pero también Dios es recto, no tiene algo chueco, algo dañado. Nosotros sí, y quiere que enderezamos nuestros pasos, nuestros pensamientos, los renovemos, cambiemos nuestra actitud. Salmo 25:8. Salmo 25:8 habla sobre la rectitud de Dios. Dios es recto, es una persona recta. Salmo 25:8. ¿Quién lo tiene? Gis. El Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Es bueno y es correcto. Correcto. Tiene que ver con la palabra recto. En la versión Reina Valera, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Si estás chueco y te estás yendo para allá, la rectitud de Dios, que es parte de su justicia, que es parte de su santidad, nos ayuda a corregir nuestros caminos chuecos. Seamos honestos. ¿Cuántos tenemos caminos chuecos? Hacemos trampa, omitimos cosas, lo hacemos más rápido, es más práctico pegar el chicle acá por rapidez, ¿no? Hago la basura por allá, donde no vea la suegra. Hacemos muchas cosas chuecas, ¿no? Que no es lo correcto. Y Dios quiere que seamos rectos, que no haya chuecura, algo chafa, algo que no sea grato delante de Él. De hecho, lo recto habla del Altísimo. La rectitud ama al Señor. Y para eso sirven los preceptos. Eso lo hablaremos en otra clase. Porque en la justicia de Dios hay una justicia que se llama justicia legislativa.
la cual te pone reglas, me pone reglas para que aprendamos a corregir lo que está chueco. La justicia legislativa de Dios nos pone reglas para que aprendamos a caminar en orden, aunque a veces mi alma y mi cuerpo no quiere, aunque a veces me es más fácil hacerlo a mi manera. La rectitud en la justicia legislativa de Dios nos ayuda a seguir rectos. Eso lo veremos después. Pero sigamos, ya hablamos de que Dios es santo, Dios es recto y por tanto no hay nada torcido. La rectitud es una forma de vida basada en la obediencia a las leyes y mandamientos. ¿Y cómo se nota la rectitud de Dios? En sus palabras, en sus hechos y en sus preceptos. Lo vuelvo a repetir, en sus palabras, en sus hechos y en sus preceptos. Si Dios te dijo algo, va derecho eso. Para Él sus promesas son sí y amén. Si Dios prometió, Dios cumple. Esa es la rectitud de Dios. No dice, déjame ver. Si Dios te da una cita, Él cumple con la cita. Él no dice, voy tarde y apenas se está vistiendo. No. En la rectitud de Dios, cumple con su palabra, cumple con sus preceptos. Aún esos preceptos, aunque no seas creyente, los cumple. ¿Conoces gente que no es creyente en Cristo Jesús, pero obedece palabra de Dios y es bendecida? ¿Por qué, Dios, si ellos no son del pueblo, les bendices? Porque es Dios recto y el que obedece, el que le da al pobre, yo lo bendigo. Y no importa si es musulmán, hindú, católico, evangélico, está cumpliendo con mi precepto y yo soy recto y ese es justo. ¡Qué fuerte! Eso es para entender que hay que dar frutos de justicia. Siguiente, no solamente Dios es santo, Dios es recto para mostrar su justicia, sino que Dios es veraz. Dios es veraz. Por eso la mentira es un tema que tenemos que erradicar de nuestra boca. ¿Qué dice Números 23:19? El libro de Números 23, versículo 19. Ok, acá ya está, acá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Muchas gracias. Dios no es hombre, no es como tú y yo para mentir, ni es como nuestros hijos o sobrinos para que se arrepienta de lo que dijo. Es recto y es veraz. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Él no tiene medias tintas. Yo espero que estés subrayando o anotando estos versículos, porque desde que los empecé a estudiar hace unas semanas, aún ayer los empecé a ver en todas las versiones y dije, wow, antes de aprender a hacer frutos de justicia que confiesen su nombre, necesito conocer por qué Dios es justo. Y aprender a conocer a mi Dios me va a ayudar a ser más efectivo con lo que hago. El que conozcamos más a Dios en esta área, el que Dios quiere que tú y yo no mentamos, porque Dios es veraz. No solo porque las mentiras dañan y lastiman, porque Dios es veraz y no hay ninguna mentira en Él. Porque no es como nosotros que se arrepiente y a la mera hora dice medias verdades, medias mentiras. No, Él es veraz. Aprendamos a decir la verdad a pesar de las consecuencias que nos toquen. ¿Te ha tocado decir la verdad y te va mal? Y por eso aprendemos a decir mentiras para que nos vaya bien o no nos toque tan malo el trancazo. No. Aprendamos a decir la verdad, cueste lo que nos cueste. Sí, señor oficial, me pasé el alto. Y sí, no tengo licencia. Y sí, le quería dar mordida, pero tengo que ser veraz. ¿Te imaginas eso? Sí, mamá, yo le pegué y le agarré de las greñas a la compañerita. No me hizo nada, solo me gusta, mamá. En lugar de decir, no, ella me molestó. No. ¿Te imaginas decir la verdad? Sí, no pagué los impuestos porque la verdad es porque pagué 2 meses adelantados de Netflix. Aprender a decir la verdad es algo que Dios quiere. Dios es veraz. ¿Qué tan veraces somos nosotros? Porque podemos hacer cosas buenas, pero si no somos veraces como nuestro Padre, puede haber incongruencia. Él no miente. Su justicia se basa en la verdad, en su verdad, y no en la opinión o la tradición humana. De hecho, cuando Dios dice que es justo, también Dios dice que es verdad. Y Jesús lo demuestra cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es porque hay verdades relativas y verdades absolutas. No, existe la verdad absoluta y perspectivas de la verdad, que esa es otra cosa, que hablaremos después en otro momento. Jesús es la verdad.
No hay otro camino fuera de Él. No importa si haces buenas obras, si no tienes a Jesús como Rey, Señor y Salvador, no tienes la vida. No tienes la vida eterna del Padre. Dios es santo, muestra su justicia en la santidad. Dios es recto, en la rectitud podemos caminar en su justicia. Dios es veraz, por eso es justo. Vamos con la cuarta. Dios es imparcial. No tiene favoritos. Marcos Brunet dice, no tiene favoritos, pero sí íntimos, ¿no? Su justicia se aplica igual para todos. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y 18. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y 18. Números de Deuteronomio. Aquí creo que ya me ganaron. ¿Quién ya lo tiene? Ok, voy con Gabriel. Deuteronomio 10. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Gracias. Esto es parte de nuestra misión como creyentes, no solamente como la iglesia, el lugar de los hijos. Cuando nosotros vemos esta parte y vemos que Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses, o sea, no hay otro como Él, y es Señor de señores, tiene autoridad y está sobre todos, y es grande y poderoso y temible y no hace acepción de personas. Aprendamos a no hacer acepción de personas. Tú sí, tú no porque me caes mal o hueles fuchi. Tú sí, tú no porque le vas a las Águilas. No hagamos acepción de personas, a las Águilas del América. No hagamos acepción de personas. Vaya que cuesta, porque tomamos decisiones por gustos, pero Dios no hace acepción de personas. Y muchas veces las personas que no queremos, Dios sí las quiere. Y no solamente se queda ahí. Dice, y no toma cohecho. No agarra favoritismo, no agarra soborno, no con los ojitos que le hacen, bueno, está bien, te quito el castigo. No es tan fácil que nosotros le hagamos ojitos a Dios y nos quite el castigo. Si nosotros como padres, abuelos, tíos, nos hacen ojitos los niños y ya les quitamos el castigo, la sanción, hoy estamos admitiendo cohecho. Eso es fuerte. Pero es un niño, no se va a dar cuenta, va a sufrir o lo puedo traumar. No, ten firmeza. Qué fuerte es eso. Aplicarnos como Dios pide. Y después dice que hace justicia al huérfano. No hemos ido todavía a Casas Hogar, pero ¿cuántos huérfanos tú conoces que están con papá, presente pero ausente a la vez? Y esos son huérfanos. Pueden ser vecinos, sobrinos tuyos. Espero que no sean tus hijos, porque estamos todo el día trabajando y no estamos ahí presentes. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Como iglesia queremos apoyar a todas las mujeres que están solas y también a los hombres que están solos. Aprender a ayudarles como comunidad y ser relevantes. Ojo, y aún si no es dentro de la iglesia, ¿cuántas viudas conoces en tu colonia o vecinas o aún primas o hermanas que son viudas y que Dios te pide que le ayudes? Si tú dices no sé cómo, como iglesia podemos buscar la manera de poderlo hacer. Y no solamente se queda ahí, dice, y también al extranjero, dándole pan y vestido. Durante todo el 23 pedimos ropa. Ya tenemos ropa, la hemos estado repartiendo, pero ¿cuántas cosas tú le puedes dar a todos los migrantes? Y más, ayúdenme a orar como iglesia. ¿Cuántos saben que el problema de migración va a aumentar y el que está en medio somos México? Y tenemos que tener muchas ideas de cómo ayudar a los migrantes. Si ustedes ven aquí en Azcapotzalco, que es lo que tenemos más cerca y tenemos que ser relevantes donde estamos, hay varios puntos de reunión de los migrantes. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y te invito, ya no traigas la ropa aquí con nosotros. Nosotros lo estamos haciendo, de hecho, ya llevamos ropa específica y a veces sándwiches para darles a ellos. No sabemos qué vaya a pasar, que Dios nos dé estrategias, pero darle pan al hambriento y en este caso al extranjero, al migrante, inmigrante, apátrida, todo lo que viene, los que dicen ya no sé a dónde irme. Y ustedes lo pueden ver pasando la UAM Azcapotzalco. Hay varios que ya empezaron a hacer como una pequeña colonia antes de llegar a Tlanepantla, rumbo al Bachilleres.
en la glorieta de Camarones los han quitado porque sí hay más vigilancia y los mandan directamente a la central del norte. Que Dios nos dé sabiduría, te dé a ti sabiduría de qué hacer con los migrantes, ¿no? Que le podamos dar pan y ayudar, porque eso es justo. Eso es imparcialidad de parte de Dios. No importa si es venezolano, colombiano, haitiano, Dios los ve y los cubre y los cuida. Dios es imparcial. Vamos con la última característica de la justicia de Dios. Sí, es veraz, es santo, es imparcial, es recto, pero la justicia de Dios muestra su misericordia. Dios es misericordioso. Por eso vamos al Salmo capítulo 103, versículo 8 al 14. Salmo 103, ahora sí esgrima, versículo 8 al 14. Este está muy bueno también para que lo subrayen, lo memoricen y lo tengan en cuenta. Salmo 103, versículo 8 al 14. ¿Quién ya lo tiene? Ok, de este lado voy a ocupar, cámara, sígueme. 103, del 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce cómo nuestra condición, se acuerda de cómo somos polvo. Gracias, muchas gracias. Dios es misericordioso y es como un padre, conoce nuestra condición. Esa es otra área de la justicia de Dios. Esta es otra área de la justicia de Dios. Es cuando entendemos la doctrina de la justificación, vemos que Dios es justo y es misericordioso, grande en misericordia. En su justicia nos tiene perdón. Voy a decir algo que lo voy a estar manejando en otras sesiones. Dios siempre es justo. Dios en ocasiones no es justo y Dios nunca es injusto. Uy, qué fuerte. Dios siempre es justo de acuerdo a lo que acabamos de leer. Pero Dios usó en algún momento la no justicia, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tuvo que en su justicia mostrar, no justicia con nosotros, que era la muerte, sino mostrar la misericordia. Por eso ahí ya no fue justo, sino fue misericordioso por medio de Cristo Jesús. Y entonces tenemos el perdón de pecados. Porque si tú y yo ahorita le decimos, Dios, actúa de acuerdo a tu justicia con todos nosotros, ¿cuántos saben que sin la misericordia de Dios ahorita no estaríamos aquí? Sí, seamos honestos. Si tú le dices, Dios, sé justo y págale a esa persona conforme a sus obras y págame a mí conforme a mis obras, yo sería el primero que yo a lo mejor no estaría aquí. ¡Pum! El micrófono ahí tirado, ¿no? Porque no hay hombre ninguno justo. Por eso, Dios siempre es justo, pero tuvo que decir en un momento, no voy a seguir actuando de acuerdo a la justicia, tengo que ser misericordioso. Y si quieren ver que soy justo, le va a tocar a mi hijo lo que te tocaba a ti. Eso es fuerte. Por eso nunca Dios es injusto. Pero a ella le diste 10 talentos, a mí 2. Porque a ellos les va bien recién convertidos y yo que llevo 20 años de creyente me va mal. Nunca es injusto. De acuerdo a la justicia retributiva, que es otra cosa que vamos a ver, Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestros talentos y nos va a pedir de acuerdo a eso. Por eso el compararse con los demás es injusto y te va a desgastar. Pero eso lo vamos a ver en justicia retributiva de Dios en otra ocasión. Voy a cerrar este segundo punto con lo siguiente. Dios es misericordioso, Dios es imparcial, veraz, recto y santo, y eso muestra la justicia de Dios. Concluyo con 2 versículos. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Vamos entendiendo esta parte.
lo estoy tratando de resumir, pero es mucho entender sobre la justicia de Dios. Y este concepto de Dios siempre justo, en una ocasión Dios no utilizó la justicia, sino la misericordia, y nunca es injusto. Pero en primera de Juan 3, 10, esto es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Perfecto. Y qué fuerte. Uy, en esto se manifiestan los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Ojo, el que no hace justicia. Si tú le debes dinero a alguien, si tú le debes respeto a alguien, si tú le debes un objeto, eso es injusto. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, aunque aparentemente no se lo merezcan, eso es injusto. Y aunque tú te digas creyente, no estás dando las características de un hijo de Dios, y eso es fuerte. Las características de los hijos de Dios y los hijos del diablo tienen que ver con la justicia. Por eso los frutos de justicia son importantes. No basta con sentarnos aquí dominicalmente y creer en Dios. Tenemos que hacer actos de justicia porque eso manifiesta que somos hijos de Dios. Actos de justicia que quitan tu comodidad. Y han escuchado que los pastores dicen, cada vez que uno prepara algo, Dios se lo pone primero. Pues sí es un hecho. Después de hacer varias cosas, el día martes ir al memorial del hermano Gwen Myers, fui a dejar unas personas a otro lado, terminé una clase de Oasis. Braulio vio a un indigente en la calle y dijo, estamos hablando en la iglesia acerca de obras de justicia. Dije, sí, pero son las 11:30 de la noche. ¿Qué hago con un indigente a las 11:30 de la noche? Dios dice, haz justicia. Tú tienes donde dormir y él no. Haz justicia. Y cuando hacemos obras de justicia, va a incomodar. Va a decir, Dios, dame recursos, dime dónde. Y me ayudó a ver que tenemos casas hogar muy cerca del Metro Rosario, hay muchas cosas, pero si vamos a obrar en justicia y nos vamos a ver como hijos de Dios, prepárate para la incomodidad, prepárate para aprender a repartir más, prepárate para que tus planes sean primero los planes de Dios, porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás se va a añadir. Terminamos 2:30 de la mañana y dije, tengo que pararme temprano, pero si tú me dijiste que hiciera esto y vamos a hacer punta de lanza y cada uno a lo mejor le ha pasado algo así, donde tiene que hacer obras de justicia. A lo mejor no es justo para ti, pero la otra persona está necesitada y quiere ver la mano de Dios a través de ti. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Si tú día a día solamente son problemas personales que tienes con el dinero, con la familia, no puedes entonces ver más allá. De hecho, sal de esos problemas personales y empieza a obrar justicia en los demás. Porque eso dice Miqueas. Acompáñame a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Es de los libros de los profetas menores que a veces es difícil de encontrar, pero está entre Génesis y Apocalipsis. Miqueas 6, 8. ¿Ya lo tienen? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide de ti el Señor? Dice, solamente hacer justicia. ¡Qué fuerte! Tengo que hacer justicia con un jefe. ¿Y cómo hago justicia con él? Obedécele. Mientras no rompa una regla divina, obedécele. ¡Uy, qué injusto! ¡Qué injusto! Oye, acabo de pelear con mi esposa. Hónrala y trátala como vaso más frágil. No es justo, Señor, porque ella tiene la culpa. No es testimonio. Y entonces, Dios, ella no está tan la semana. No es justo, Dios, pero trátala justamente. Ay, mis hijos me dan cosa que se vayan con su padre o con su madre. Que es justo, que hagamos justicia, a pesar o en medio de cómo nos sintamos. Vaya que es un tema, ¿no?
amar misericordia y humillarnos ante Dios. Eso es lo que nos pide Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Haz justicia donde te encuentras. No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Empieza a hacer justicia y Dios te va a encaminar. De hecho, a Él le encanta enderezar las veredas chuecas, porque Él es justo. Punto 3 y final. La justicia de Dios es la cúspide de la cruz. Lo vamos a estar viendo en otras entregas, pero en la cruz está su amor expresado, su santidad vindicada, su justicia realizada y su misericordia extendida. Lo vuelvo a decir. En la cruz, que vamos a ponerla aquí en las próximas sesiones, se expresa su amor, está su amor expresado, está su santidad vindicada. Yo soy santo y solamente por la cruz pueden ser santificados. Su justicia realizada y su misericordia extendida. Todo termina en la cruz. Gracias a Jesús por la cruz, porque es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. No podemos ser justos en nuestras propias fuerzas, pero el sacrificio de Jesús en la cruz nos permite acercarnos en la misericordia, en la justicia, en la bondad, en la santidad y en su amor delante de Dios. Eso es algo que nos va a ayudar. ¿Qué pide de ti y de mí Dios? Que hagamos justicia. Que felicites al que ganó esa posición, o en el partido, o en cualquier lado. Que tú lo felicites. Que te goces con los que se gozan. Que llores con los que lloran. Que le des al hambriento y al necesitado, que compartas tu pan, que no le digas a la vuelta, sino que tú puedas darle aún al enemigo. Eso es justicia. Y eso es un fruto que podemos ir trabajando. Ahorita estoy dejando la semilla de que aprendamos a conocer que Dios es justo al ser recto, al ser misericordioso, al ser imparcial, al ser veraz, al mostrar su amor con nosotros. Cuando llevo semanas haciendo estas clases, e inclusive ayer en la noche que le estaba dando mi repasada, me puse a llorar porque recordaba nada más la cruz, decir, ahí tú me haces justo, Dios. No porque seamos pastores o estemos adelante somos más justos, no. Somos igual de vulnerables que ustedes. Y el único que nos justifica y nos da el chance de estar aquí escuchando sus corazones y guiándolos, el único que nos ayuda es Jesús. Es por su justicia que nos permite estar aquí con ustedes. Es por su justicia y su amor que nos permite que levantemos manos santas y le digamos gracias, Dios. Es gracias a Él. Próximas sesiones, por ejemplo, no sé si conocían que existen 5 justicias de Dios que aplica y quiere que aprendamos de Él. Está la justicia, nada más las voy a mencionar, la justicia legislativa, que habla de reglas y normas que Dios pide que cumplamos. Hay algunas que eran nada más para el pueblo de Israel, por una cuestión cultural y de tiempo, pero hay otras que nos pide constantemente a nosotros y son atemporales. Sus mandamientos, sus preceptos y sus reglas. Esa es la justicia legislativa. La justicia distributiva. Dios va a ser justo y nos va a pedir cuentas de las cosas que nos da. De tu tiempo, de tus talentos, de tus tesoros y de tus relaciones. Y Dios va a pedir cuentas, va a sentar a buenos y malos y va a decir cuáles fueron tus obras. ¿Qué hiciste con tu hijo, con tu hija? ¿Cómo trataste a tu vecino? Con esos talentos 2, 3, 10 que te di, ¿qué hiciste? Porque yo no me quedo sin nada. Si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si fuiste infiel, hoy. La justicia distributiva de Dios es todo un tema y Jesús predica mucho de ella. La justicia retributiva, yo le pago a cada quien de acuerdo a sus obras. Dios hasta creó al malo para el día malo. Dios habla de que a cada uno le va a dar de acuerdo a sus obras y va a haber una retribución. También se le conoce como justicia punitiva de Dios. Eso es fuerte. Pero también está la justicia restaurativa, una de las cuales nos pide que hagamos tú y yo. La justicia restaurativa es que restauremos las relaciones, que reconciliemos a la gente con Dios, que reconciliemos nuestra vida con los demás, si depende de nosotros mantenernos en paz con los demás y buscar la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. En Romanos 12, la Biblia siempre usa restauración, santidad y justicia casi pegada de la mano.
Y lo último, la justicia social. No solamente tenemos que orar por el huérfano o por países que están siendo perseguidos, tenemos que movilizarnos. Si tú conoces misioneros, ora por ellos, preséntanoslo y como iglesia poderles apoyar. Si tú conoces ministerios que están haciendo la obra, no importa si son hermanitos que se van a la sierra o a la cárcel, busquemos ayudar a hacer justicia social. Y habla Dios mucho de la justicia social. De hecho, hay iglesias que utilizan lo que llaman escuelas de justicia. Aprender a aplicar lo que es justo y verdadero con la gente. Eso lo estaremos viendo en otras entregas. La fe en Jesús es la respuesta adecuada para la justicia de Dios. Dios es justo porque da a cada uno de acuerdo a sus obras, porque actúa con misericordia para salvar al pecador, porque es imparcial y no muestra favoritismo, porque cumple sus promesas a los que le temen, porque castiga a los opresores y cumple con castigos, pero también recompensas. Por eso Dios es justo y necesitamos aprender a ser justos como nuestro Padre es justo. Asimilar esto creo que nos va a costar un poquito de sesiones. Yo deseo que lo vayas a esos versículos, léelos una y otra vez y dile: Dios, no quiero ser justiciero, no quiero amar solamente la justicia, así que se haga justicia. Quiero vivir en justicia, dar frutos de justicia y ser justo, porque tú me lo pides, amar la justicia, practicar la justicia. Que Dios nos vaya revelando eso. Yo voy a orar por ti. Cierra tus ojos y dile: Jesús, tú fuiste el hombre en la tierra que fue más justo que cualquiera. Muéstranos cómo caminar en la justicia divina. Muéstranos al Dios justo, que también es misericordioso. Muéstranos cómo vivir en esta justicia divina. Gracias porque eres imparcial. Gracias, Dios, porque eres veraz. Gracias, Dios, porque eres recto. Gracias, Dios, porque eres misericordioso. Reconoce con tus propias palabras la justicia de Dios. Gracias porque no me has dado conforme a mis hechos hasta la fecha. Gracias porque tú tienes paciencia conmigo. Eres santo y recto y no me has desapegado de ti. Gracias. Que esto no se quede como una plática en nuestros corazones, Dios. Muévenos a hacer justicia, muévenos a ser justos, a practicar la rectitud, aún si no es a nuestro favor. Enséñanos a madurar en esta parte, creando no solo un impacto social, sino agradándote a ti, porque hacemos lo que tú pediste: hacer justicia al desvalido, al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado, al enfermo, al menesteroso, al extranjero, al migrante. Hacer justicia aun cuando para nosotros las consecuencias inmediatas no sean tan favorables. Que los demás vean que somos hijos de Dios, que amamos justicia, que honramos a nuestros padres, que pagamos lo que debemos, aunque se nos haga injusto los impuestos u otra cosa. Guíanos, Jesús, ayúdanos. Estuve orando por ti y reconoce en qué áreas has sido injusto o injusta. Pídele perdón a Dios y que te ayude con su Espíritu Santo a ser recto, ser intachable, ser santo, porque es parte de la justicia. Dios, hay veces que yo no quiero hacer varias cosas. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Ya caigo en una injusticia, Dios. Aún intentar hacer muchas cosas y no descansar también es injusto, porque ordenaste que aprendiera a descansar y estar quietos y ver que tú eres Dios. Perdóname por el mucho activismo, el hacer muchas cosas. ¿Qué tendrás que pedirle perdón a Dios? Y mientras sigues orando, haremos siempre esta invitación. La fe en Jesús es la respuesta adecuada a la justicia de Dios. Si tú quieres probar la justicia de Dios en su misericordia,
te ofrece perdón de pecados y una vida nueva, cree que Jesús tiene este poder. Dios lo envió a la cruz para dejar tus pecados y mis pecados ahí. Lo resucitó para darnos vida eterna y mostrarnos a Dios de una manera diferente, hacernos justos, justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Lo puedes hacer por medio de una oración y creyendo a Jesús como Rey, Señor y Salvador, diciéndole palabras como estas: Jesús, creo en ti, sé mi Rey, sé mi Señor y Salvador, perdona estos pecados que me han alejado de ti, y en tu justicia yo quiero caminar, quiero ser justificado por ti, amado y perdonado por ti. Si tú hiciste esta oración o una similar, has creído en Jesús como Señor y Salvador, hoy eres salvo. Al final te puedes acercar con nosotros o en la parte de atrás para regalarte una porción de las Escrituras, un evangelio, el Evangelio de Juan. Puedes abrir tus ojitos, iglesia. ¿Cuántos aprendieron algo el día de hoy? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que entre más conozcamos al Dios de la Biblia, podemos amarlo y caminar como Él quiere? Nadie es superior a otros, nosotros tampoco. Estamos todos en el mismo barco y necesitamos de Dios. Quitemos de nuestra boca expresiones que Dios obre su justicia sobre ustedes, porque puede sonar condenatorio, y tengamos cuidado. Mientras señalamos con un dedo, cuidemos que otros 3 dedos no nos señalen a nosotros. Jesús lo dijo: si vas a ver la paja del ojo ajeno, quítate la viga del tuyo, ¿no? Hoy. Y eso lo tenemos como por una cuarta sesión, porque en querer ser justos podemos volvernos injustos, religiosos y justicieros. Eso pasó con los fariseos y pasa en muchas iglesias y en muchas familias. Por eso vamos a hablar también de eso posteriormente. Pero sigamos practicando frutos de justicia que den gloria a Jesús. Mi oración en esta semana, así como en el ayuno que hicimos el lunes, día de puente fue, pero la idea es de que sigamos orando por que tengas relaciones justas o haya justicia en tus relaciones. Si pasa algo en lo particular, platícanoslo, porque estamos orando para que la iglesia pueda practicar eso. Pues pon tu mano sobre la persona que tienes al lado con todo amor y respeto, así como yo estoy con mi esposa, así solicitándola. Vamos a orar, iglesia. Gracias Padre por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que somos injustos. Somos injustos y te necesitamos tanto. Necesitamos conocerte a ti y recibir tu justicia y tu misericordia. Gracias porque solamente a través de ti, solamente a través de la justicia que está representada y escenificada, vivida en Cristo Jesús, es que nosotros tenemos esperanza. Si no fuera por eso, no tendríamos ningún camino ni ninguna oportunidad. Gracias porque tú eres capaz de enderezarnos, sin importar cuán retorcidos sean nuestros caminos, sin importar las decisiones que hayamos tomado, cosas tan quebradas que tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida. A través de Jesús podemos ser no solamente justificados en ti, sino nos enseñas una nueva manera de vivir. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu iglesia en sus caminos, en sus decisiones, en sus tratos, en sus palabras, que toda la semana puedan honrarte a ti, que podamos ser justos, que tú nos recuerdes que ahora somos hijos tuyos, caminando en esta justicia que proviene de ti. Gracias por tu amor. Ayúdanos a mostrar tu justicia en nuestras acciones, palabras, trato a todas las demás personas y a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el miércoles en la clase.